Igual, nuestra hermana Elizabeth. Gloria a Dios. Sí, Señor. Creemos que vamos a ser ricamente bendecidos. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermanos. Los voy a invitar que abran sus Biblias. En Isaías, capítulo 53, versículo 1. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre de Jesús. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado en brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hasta ahí nada más, hermanos. Gloria a Dios. Mientras meditaba en la palabra del Señor, amén, y leía, llegué hasta aquí, amén, hasta Isaías capítulo 53. Y dice la palabra del Señor en el 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Gloria a Dios. Sabemos que esta palabra, amén, es una profecía del profeta Isaías que venía ya hablando de la venida del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Venía ya profetizando que iba a venir aquel, el Hijo del Dios, que no iba a tener en él belleza, amén, para no ser deseado. Y dice que iba a ser despreciado, que iba a ser desechado entre los hombres. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y seguía diciendo la palabra del Señor que la gente se escondería de ver su rostro y lo menospreciaría. Y no lo tendría por estima, sino que lo haría de menos. Y esta palabra, amén, me llevaba a meditar sobre ella, amén, y sentía tristeza en mi corazón cuando la leía. Y decía, Señor, ¿cuántas veces no te merecemos? Señor, ¿cuántas veces no estimamos, no valoramos lo que tú hiciste en la cruz aquel día cuando moriste por nosotros? Y me llevaba a pensar, amén, y a meditar en lo que hoy vamos a aprender y que hoy vamos a reflexionar más que nada, amén. Y decía, amén, el Señor ministraba mi corazón y mi vida. Y ponía lo siguiente, decía, ¿en qué momento la iglesia cambió tanto? ¿En qué momento pasamos de entregar todo? ¿En qué momento pasamos a dejar todo por el Señor? A medirnos en cantidad y a poner horarios para Él. ¿En qué momento la iglesia pasó de predicar en las plazas, en los parques, en las calles? Porque yo me acuerdo cuando era chica, amén, que donde yo veía a un predicador que decía que Cristo venía pronto,
donde nosotros veíamos, había personas entregando folletos, en las plazas habían campañas, amén. Yo me acuerdo cuando era chica, era increíble, no había un lugar donde no se esté predicando la palabra del Señor. ¿Y en qué momento cambió tanto? ¿En qué momento como iglesia nos escondimos para predicar el mensaje de Dios? ¿En qué momento nos escondimos para decir la verdad? Y el mundo agarró afuera para predicar solamente el mal. ¿En qué momento nos callamos, iglesia? ¿En qué momento la iglesia se empezó a callar y pasó de predicar en las calles a tener miedo de abrir la boca aún dentro de la iglesia? ¿En qué momento cambió tanto? ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que somos grandes, amén, y ya llevamos tiempo en el Evangelio, amén. Recordaba que ya íbamos al culto, y el culto no es que era cronograma, amén, que decía, bueno, de tal hora a tal hora coordinación, la palabra solamente puede durar 40 minutos porque después la adoración dura 10 minutos. No, nosotros no íbamos con una hora de entrada, pero no con una de salida. Amén. Y muchas veces el mismo pueblo, la misma iglesia decía, no, sigamos alabando, sigamos adorando. Y al día siguiente igual se tenía que trabajar. Al día siguiente igual los niños iban a la escuela. Pero era tanto lo que sentíamos cuando estábamos reunidos que no nos importaba, y al otro día nos sentíamos el cansancio por haber estado tanto tiempo en la iglesia. Que era lunes de ayuno, martes de vigilia, que existían, amén, los días, amén, de discipulado, estaban los ensayos durante la semana, que antes de los cultos, me acuerdo que la chica de danza íbamos 2 horas antes de los cultos para ensayar. Sábado, domingo, que eran los cultos, y el otro día. Y decía, Señor, ¿en qué momento cambiamos tanto? ¿En qué momento? ¿Por qué la iglesia menguó tanto? ¿Por qué ahora tenemos que medirlo, no? Tal día para el Señor, un día para el Señor y 6 días para el mundo. 2 horas para el Señor, pero 10 horas para el mundo. ¿En qué momento empezamos a priorizar el mundo antes que a Dios? Y ahí es cuando el Señor me llevó, amén, a esta palabra y me decía, me ministraba. En el momento que la iglesia ha cambiado, fue porque se ha olvidado de esta palabra. Porque se ha olvidado del sacrificio, porque ha perdido valor el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. En el momento que nosotros menguamos es porque olvidamos lo que Jesús hizo. Porque, hermanos, el sacrificio que Jesús hizo fue el más fuerte de toda la historia. Amén, amén. Y el Señor me ministraba y me decía, me daba como un ejemplo y me decía, ¿recuerdas tu peluche? Y me acordaba de mi peluche de la infancia, que todavía lo sigo teniendo. Y me decía, imagínate que agarras tu peluche que tanto quieres, tíralo al piso, levántalo, volvelo a tirar, levántalo, volvelo a tirar, párate sobre de él y písalo. Y de ahí levántalo. Y me decía, eso es lo que hace mi pueblo. Eso es lo que me está haciendo. Porque tal vez nosotros no fuimos quienes le pusimos los clavos en la cruz de Jesús. Tal vez nosotros no fuimos los que decíamos, crucifícalo. Pero sí muchas veces con nuestras obras y con nuestras acciones lo estamos machacando al Señor en el piso de nuevo. Amén. Le estamos poniendo el dedo en la herida de su costado. Tal vez hoy no tengas cariño por un peluche como yo lo tenía. Vamos a la modernidad. Imagínate tu celular. Amén. Que desde que nos levantamos y lo primero que agarramos, ¿qué es? El celular, amén. Que vemos la hora, apagamos la alarma y nos quedamos un rato haciendo tiempo porque no nos queremos levantar en la cama. Que si estoy en la casa, tengo el celular. Que si salgo de la casa, llevo el celular. Que si voy a una fiesta, llevo el celular. Si voy a la plaza, llevo el celular. No hay lugar donde no lo lleve. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No hay lugar a donde no lo llevemos. Bueno, ahora te digo, si tú agarraras tu teléfono y lo tiraras al piso, lo levantaras, lo tiraras al piso, lo levantaras, lo tiraras al piso y después lo pisaras y le hicieras así, te dolería el alma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si a veces se nos cae y decimos, no, que no se vaya la pantalla.
No, un golpe más ya no da. Y bueno, hermano, en el cuerpo del Señor ya no aguanta un golpe más. Si nos preocupáramos tanto del cuerpo del Señor como nos preocupamos de lo material, la iglesia volvería a ser la de antes. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 2 versículo 43 dice la vida de los primeros cristianos. No es necesario que lo busquen, yo lo leo. Y dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que iban a ser salvos. Dice la palabra del Señor que en la antigüedad los primeros cristianos todo el tiempo estaba en continua alabanza a su boca. Todo el tiempo era continua la oración. Todo el tiempo dice que estaban unánimes. ¿Qué quiere decir eso? En lo mismo sentir, todos pensando lo mismo. Porque hermanos, si nosotros como iglesia nos pusiéramos de acuerdo, acá descendería fuego del cielo. Pero a veces uno está pensando, amén, en que dejó la ropa afuera y puede que llueva. El otro está pensando que no puso el teléfono a cargar. El otro está pensando que está cansado y que ya quiere ir a la casa porque ha trabajado todo el día. Y muchas veces esos pensamientos que no dejamos en la puerta cuando entramos a la iglesia es lo que hace que nosotros no tengamos la bendición de Dios. Es lo que hace que no sucedan milagros. Es lo que hace que la presencia no se sienta con fervor. Porque todo el mundo está pensando en algo de afuera y no nos concentramos en buscar de Dios. Gloria a Dios. Y decía la palabra del Señor, despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado quiere decir desechar, menospreciar, tener en poco, falta de aprecio, desestimar, excluir, reprobar, hacer poco caso. ¿Cuánto caso le estamos haciendo al Señor, iglesia? ¿Cuánta importancia tiene el Señor en nuestras vidas? ¿Es el que mueve todo? ¿O está encasillado únicamente para los fines de semana de 6 a 8? ¿O está encasillado únicamente para los miércoles de 6 a 8? Y andamos toda la semana libre, amén. Y cuando llega el sábado, bueno, a las 5 de la tarde, cuando me empiezo a preparar para el culto, salí, Señor, de donde estabas escondido, vamos a la iglesia. ¿Qué importancia le estamos dando al Señor, iglesia? Y dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice que no hay una persona que haya sufrido más que como Jesús sufrió por nosotros. Imagínense un dolor tan grande si uno mismo nada más cuando se clava, se martilla el dedo o algo por el estilo, ya lloramos, ya nos sangra entero la mano. Imagínense unos clavos que de los clavos te sujetó las manos y con las manos clavadas soporta el peso de todo su cuerpo. Y más allá de eso, que ha sido golpeado, azotado, escupido. Dice varón experimentado en quebranto. ¿Qué quiere decir? Que él todo tipo de dolor lo conoce. No había dolor que Jesús no conoció allá en la cruz. Amén, amén. Dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice, como tú no lo elegiste primero, dice, lo menospreciaste y escondiste tu rostro. ¿Y cuántas veces escondemos el rostro del Señor cuando nos está llamando? Cuando sabemos que el Señor nos está pidiendo que quiere más de nosotros y nosotros nos hacemos lo que, ¿qué? No entendí lo que el Señor me quiso decir. Bueno, ahí es cuando tú escondes tu rostro de Él y el Señor dice que lo toma como en poca estima, con poco aprecio. Porque ¿a quién le gusta que nos dejen hablando sola? ¿Amén? ¿O nos gusta que nos presten atención cuando estemos contando algo?
Y muchas veces cuando nos dicen que no te estaba escuchando, nosotros decimos, no, ya no te voy a contar nada. ¿O no? Y es lo mismo con el Señor, iglesia, cuando Él viene a despertarte, cuando Él viene a hablarte, cuando te dice, abre la Biblia, lee mi palabra, y tú dices, no, lo voy a hacer más tarde. Bueno, es lo mismo que siente el Señor Jesús, en que tú no le estás prestando atención, que no lo estás escuchando. Y dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, nosotros le tenemos por azotado, que quiere decir, lo tenemos como castigado y penado todo el tiempo al Señor Jesús. Y dice, por herido de Dios y abatido. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Sabe lo que es molido? Molido significa quebrantar un cuerpo, reduciéndolo a menudésimas partes o hacerlo polvo. Era tanto, hermano, los golpes que Jesús sintió que su carne, amén, estaba totalmente lastimada, molida. Y dice, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabes por qué tienes salud? ¿Sabes por qué tienes vida? ¿Sabes por qué no estás enfermo? ¿Sabes por qué Dios nos cura? Porque por nuestra sanidad alguien tuvo que pagar. Dice que de su llaga, amén, la llaga dice que es una herida muy grande, dice que un dolor, una pesadumbre. Dice que por su herida yo me sané. Ahora imagínese la persona que tú amas. El papá, la mamá, el hijo, amén, el esposo, la esposa, la persona que tú ames. Y que digas, yo me curo, pero si él se enferma. Y que tú pases toda tu vida sano, pero toda enfermedad que sea para ti, lo va a agarrar la persona que tú amas. ¿Te gustaría? O diría, no, déjame a mí con mi enfermedad y él con la suya. Pero hay una persona que agarró no tan solamente tu enfermedad, sino la enfermedad de todos nosotros, y por eso nosotros estamos sanos. Hay una persona que no llevó su pecado porque él era santo, pero llevó los pecados de todos nosotros. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros, dice la palabra del Señor, cada cual se fue por su camino y él quedó solo. Y si cuando tú te sientes mal, cuando tú te sientes cansado, cuando tú te sientes agobiado, no te gusta estar solo. Te gusta que haya alguien que te diga que todo va a ir bien. Te gusta sentirlo al Señor, que te consuele, que te fortalezca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿por qué le dejamos solo a Él cuando Él nos habla? ¿Por qué le dejamos solo a Él cuando nos llama? ¿Por qué le dejamos solo a Él? Si a nosotros no nos gusta que nos dejen solos. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de granjeadores. Enmudeció y no abrió su boca. Dice que el Señor no se quejó, no dijo nada, sino lo único que hizo fue callar porque lo hacía todo por amor a nosotros. Pero cada vez que nosotros le fallamos, cada vez que nosotros le mentimos, cada vez que queremos engañarlos, es un clavo más, es una herida más, es un azote más. Es volverlo a lastimar. ¿Cuántos dicen amén? Dice en el 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice que Dios mismo lo quebrantó. ¿Y qué significa quebrantar? Llevar al límite. Dice que Dios lo puso en la posición de llevarlo totalmente al límite.
Dice la palabra del Señor que era tanto, amén, que aún ya no tenía después ni sangre. Y eso Él lo ha pasado por amor a ti, por amor a mí. ¿Cuántos dicen amén? Y dice en el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Dice que a pesar del dolor, el quebranto, la humillación, todo lo que pasó Jesús, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dice, no le importará lo que haya pasado, porque el fruto de los que vienen después de él lo hará sentir satisfecho. ¿Qué quiere decir? Complacido, contento. ¿Y tú crees que el Señor está contento contigo? ¿Crees que el Señor está satisfecho? Que Él ha dicho, valió la pena. Que Él cuando te mira, que Él cuando te ve, que Jesús dice, ¿valió la pena haber muerto por Él? O que cuando te está mirando dice, te mira así nada más porque no tiene que decir, amén. Muchas veces, amén, el Señor mira a su iglesia y únicamente menea la cabeza y dice, no. Porque es tanto lo que hacemos, amén, que muchas veces ponemos en vano lo que Él hizo por nosotros. En Romanos, capítulo 1, versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Dice la palabra del Señor, hablaba, amén, ahí el apóstol Pablo a los romanos. Y empezaba a ver, amén, cómo la humanidad se había traspuesto y había cambiado y había desmejorado. Y decía, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, sino que agarraron la gloria para ellos. Todo lo que estamos aquí ya le hemos conocido a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y le estamos dando el valor que se merece en nuestra vida? ¿Le estamos dando, amén, la importancia que se merece en nuestras vidas? Él cuando nos mira dice, estoy contento por el servicio. Cuando Él nos ve dice, estoy contento por la vida que lleva. O no está todo el tiempo sacando a luz las cosas que hacemos. Porque venimos a la iglesia y seguimos mintiendo. Porque venimos a la iglesia y seguimos robando. Porque venimos a la iglesia y la boca, amén, es más sucia que una cloaca. Porque venimos a la iglesia, amén, y no cambiamos, no nos transformamos. Porque la palabra del Señor dice, conocieron la gloria de Dios. O sea que eran personas que ya conocían lo que Dios podía hacer. Eran personas que ya conocían el amor de Jesús. Y no les importó. Dijeron, no, a mí no me importa el sacrificio, yo sigo con mi vida. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo, iglesia? Porque en el momento que como cristianos pecamos conscientemente, es cuando dice la palabra del Señor que es como tener en poco estima el sacrificio que Él ha hecho por nuestra vida. Y déjame decirte, si a ti como papá, como mamá, a tu hijo vinieran y lo golpearan, si a tu hijo lo menospreciaran, lo humillaran, si tuvieras, aunque sea nada más que alguien en la escuela lo hizo llorar a tu hijo, ¿no te enfureces? ¿No dices, ya voy a ir mañana a hablar con la directora? Ya lo voy a agarrar, el chiquito ya va a hablar con su mamá a la salida de la escuela. Entonces, ¿cómo crees que se siente Dios cuando ve que tú juegas con el sacrificio que con tanto amor hizo su hijo? Amén, gloria a Dios. ¿Cómo crees que se siente Dios cuando tomas en vano cada escupida que le dieron? Cuando tomas en vano cada azote, cuando tomas en vano, amén, que jugaste
pagaron con Él cada humillación, cada palabra que le hicieron, cada gota de sangre que Él derramó. ¿Cómo crees que Dios se siente cuando tú haces eso con el sacrificio de su Hijo? Amén, gloria a Dios. Que podamos volver, iglesia, al primer amor, que le volvamos a dar sentido al sacrificio del Señor Jesús, que no vengamos a estar jugando, que no vengamos a estar durmiéndonos, que no vengamos, amén, porque es algo que tengo que hacer y ya. No, que cada día cuando yo tenga que venir a la iglesia lo haga porque tenga ganas de hacerlo, porque venga con amor, porque venga con gozo, porque si no te estás haciendo daño a ti y estás haciendo daño a la iglesia también, porque ya no hay una unión, porque ya hay una persona que está haciendo su lado por aparte. Entonces ya no es lo mismo, porque para el Señor no es lo mismo que todos estemos de acuerdo en buscar a Dios, en que algunos estén buscando de Dios y otros estén jugando dentro de la iglesia. Hágale fuerte las palmas al Señor. Como yo les hablaba a los chicos, amén, les decía, la iglesia no es para peinarse. La iglesia no es para venir a jugar. La iglesia no es venir para hacer bromas. La iglesia no es lugar para venir, amén, a molestar. La Biblia no es para rayar. La Biblia no es para que el chiquito se entretenga, amén, y no se aburra. Y que doble la hoja, la desdoble, la corte. La iglesia no es para eso, porque la iglesia es un lugar santo y alguien pagó su precio para que tú estés aquí tranquilo, sentado. Y no solamente una persona, el Hijo de Dios, sino miles antes de nosotros tuvieron que pagar un precio para que tú estés cómodo en la silla. Y hay muchos que ahora lo siguen pagando todavía. Y cuando tú vienes a la iglesia a peinarte, cuando tú vienes a la iglesia a jugar, cuando nosotros venimos a la iglesia a molestar, amén, cuando venimos a conversar con el de la par, entonces no te importa el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Entonces no te importa el sacrificio, amén, que hicieron muchos antes de ti. La palabra del Señor dice, el templo de Dios es un lugar santo. ¿Cuántos dicen amén? Lo conversaba con los adolescentes en la enseñanza, amén, del día viernes, que vinieron los más grandes. Y hablábamos cuando Jesús, amén, entró al templo y se enojó porque estaban haciendo mercado en el templo. Y les decía yo a ellos que el Señor Jesús se enojó porque había mercado, amén, porque hacían comercio y empezó a tirar todo. Amén, porque dice que vendían ahí, amén, palomas, becerros, todo lo que era para sacrificio, y lo vendían hasta dentro de la propia iglesia. Y yo les decía a ellos, tal vez nosotros les digo, ustedes no vean las ovejas dentro de la iglesia que estamos vendiendo ovejas. Tal vez no vean palomas vendiéndose dentro de la iglesia, pero sí muchas veces entra cosas del mundo a la iglesia y ahí es cuando el templo se corrompe. Amén. Porque hoy en día no hay ovejas, no hay palomas, no hay palomines, no están vendiendo eso en la iglesia, pero sí entra cosas del mundo a la casa de Dios. Y ahí es cuando se pierde la santidad de lo que tiene que ser la iglesia. Por eso yo les decía, la iglesia no es un juego. El servicio a Dios no es un juego. Lo que yo hago para Él, desde que yo me pongo la vestimenta, cuando yo le sirvo, hasta cuando yo me voy, no es un juego. Porque hoy nosotros podemos tener la ropa limpia, planchada, amén, el color que queramos. Pero las primeras ropas de los primeros cristianos estaban manchadas de sangre todo el tiempo. La cárcel en donde estaban no estaba limpia. Andaban escondidos predicando. Pero hoy en día estamos tranquilos, hermano, estamos bien. Entonces tómalo como corresponde. Tomemos todos, amén, el sacrificio como corresponde. Le empecemos a dar valor a las cosas de Dios, porque eso es lo que se ha perdido, iglesia.
Y el Señor me decía, la iglesia ha perdido el valor del sacrificio que Jesús ha hecho, por eso ha cambiado tanto. Porque diciendo amarme no me ama. Porque si me amara, entonces tendrías temor de lastimarme. Si me amaras, tendrías temor de hacerme sentir mal, tendrías temor de hacerme daño, dice el Señor, pero no me amas porque sigues igual. Gloria a Dios. Que todos podamos tomar el sacrificio como corresponde. Amén. Cuando estés en la iglesia, cuando te estés vistiendo, cuando te estés poniendo una ropa limpia, acuérdate de la ropa con sangre que llevaban tus hermanos por los azotes que tenían por predicar la palabra. Cuando estés en la iglesia y tengas sueño, acuérdate de los sacrificios que hizo Jesús en la cruz, que Él no tenía sueño porque sentía dolor. El Señor no nos exige mucho, amén. Pero al menos las 2 horas, porque son justas, amén, de 6 a 8, nunca nos pasamos ni 5 minutos más. Al menos las 2 horas que estamos dentro de la iglesia, que se tomen con respeto como debería. ¿Cuántos dicen amén? Que la tomemos todos con seriedad como debería. Que el servicio a Dios lo tomemos, amén, con responsabilidad como se debería. Al menos esas 2 horas, hermanos, por respeto a Dios en su propia casa, no le faltemos. Amén. Si le vamos a fallar, al menos no le fallemos en su propia casa. Porque ¿quién quiere que vayan a su casa y hagan lo que quieran las visitas? ¿O no le dirías, mi casa se respeta? Bueno, la casa de Dios es igual. Y Dios está pidiendo que su casa se respete. Dios está pidiendo que sus sacrificios se respeten. Porque a Él le dolió y le dolió mucho. Y si tú estás sentado, cómodo, hoy con 23 grados, amén, estamos de 10 a comparación de lo que Él sufrió en el Calvario. Gloria a Dios. Ponte de pie, hermano y hermana, hoy en esta tarde. Que Dios nos ayude a todos, amén, a mí incluyéndome.